Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy día tocaremos el tema funcionamiento de una fuente de PC en formato ATX. Nosotros ya conocemos a la fuente, las partes externas. Tenemos aquí, por ejemplo, el conector de AC220 que es entrada. Tenemos el switch que nos ayuda a conmutar el voltaje de entrada, que puede ser 220 o 110. También tenemos el switch de power, que nos sirve para prender y apagar en forma general a la fuente de alimentación. Entonces tenemos su placa y adicionalmente tenemos acá los conectores. Tenemos el conector principal de 24 pines o 20 más 4. También tenemos acá los conectores Molex, que nos sirve para alimentar a los diferentes dispositivos, como son discos duros, lectoras. Tenemos el conector Berg, que sirve exclusivamente para alimentar a los disquetes. Tenemos el conector de 4 puntos para alimentar a toda la sección del microprocesador. Y tenemos más conectores Molex. En este caso, esta fuente no tiene conector para una tecnología SATA, pero podemos solucionarle eso adicionándole un adaptador. Con este adaptador nosotros podemos convertir un conector Molex en un conector SATA. De esta forma, conectamos simplemente aquí y ya tenemos un conector SATA que puede alimentar a los discos duros o lectores ópticos de tecnología SATA. Entonces, lo importante ahora que vamos a conocer cuáles son los componentes electrónicos que intervienen en nuestra fuente de alimentación. Vamos a conocer las secciones y etapas de que está compuesto nuestra fuente de alimentación. Entonces, en primer lugar, del conector de ingreso de 220 voltios que tenemos aquí, salen dos cables, uno que va al switch y el otro que va a ir directamente a la tarjeta, ¿sí? Entonces, estos dos cables van conectados a dos puntos, que en este caso son, aquí en la tarjeta vamos a identificar el punto L y el punto N. Esa es línea y neutro del ingreso del voltaje de corriente alterna. Entonces, vamos a ver que esos dos terminales ingresan. Y aquí tenemos un par de cables que son para el switch de conmutación de 220 a 110. Entonces vamos a empezar conociendo la primera sección. La primera sección de nuestra fuente de alimentación es el conversor AC/DC, que comprende desde el ingreso de voltaje hasta la conversión a voltaje de corriente continuo, que ocurre en el diodo rectificador y es filtrado por los condensadores electrolíticos. Entonces vamos a ver cada una de las etapas. Tenemos la primera etapa de la sección del conversor AC/DC. Tenemos el circuito de protección, que en este caso está conformado por este termistor y este fusible. Son los encargados de evitar que haya sobrecorrientes o sobrecargas, es decir, exceso de voltaje o exceso de corriente. Entonces, estos se activan inmediatamente cuando hay un exceso de corriente. El fusible se abre y el termistor aumenta su valor hasta un punto tal que no deja pasar el voltaje a la siguiente etapa. La siguiente etapa es el circuito de filtro de RF, que está comprendido por el condensador. En este caso es uno de poliéster, que es de 250 voltios, como ustedes lo ven aquí, y una capacidad de 0.1 microfarad. Tenemos también estos dos condensadores cerámicos de alto voltaje, que son los que van a derivar un punto a tierra. Tenemos la bobina, que nos va a ayudar a filtrar las señales parásitas que estén ingresando por la toma, y posteriormente se van a eliminar por este condensador, que también es de poliéster y es de 250 voltios a 0.1 microfarad. Entonces, esta es la sección de filtro de RF.
A continuación del filtro DRF tenemos el circuito rectificador, comprendido por este diodo. En este caso tenemos un diodo con un solo empaque, que tiene 1, 2, 3, 4 terminales. Si nosotros observamos la forma del empaque del diodo, vamos a ver que parece un cuadradito, pero en este lado está semi inclinado. Tiene lo que nosotros conocemos una muesca. Esta muesca nos va a indicar que es el terminal positivo de nuestro rectificador, es decir, por donde va a salir el voltaje ya rectificado, ya no en corriente alterna, sino en corriente continua. Aquí sale el positivo y por el otro extremo sale el negativo. Estos dos terminales del centro son el ingreso del voltaje de corriente alterna. Internamente dentro de este bloque hay 4 diodos que están montados en lo que conocemos como circuito rectificador tipo puente. A continuación de la rectificación tenemos el circuito de filtraje conformado por estos dos condensadores electrolíticos. En este caso les he sacado uno para que ustedes puedan observar dónde va conectado, y el cual también debemos respetar la polaridad. Aquí en el impreso viene indicado dónde va el polo positivo y dónde va el polo negativo. En este caso, esta zona donde están con líneas continuas es donde se va a instalar el negativo, y donde está en blanco con el signo más va a ir el positivo del condensador. Entonces físicamente vamos a identificar el negativo en este caso con esta franja de color, y el positivo no tiene ninguna indicación, ¿sí? Ahora, los condensadores, como son de alta capacidad y alto voltaje, cuando nosotros desconectamos la fuente introspectivamente, estos pueden quedar cargados, por lo que tendríamos que tener mucho cuidado de no mover o puede rozar con la placa metálica, y eso provocaría una descarga y podría afectar a cualquier componente de las siguientes secciones y las siguientes etapas. Por eso viene siempre en paralelo un resistor. Este resistor es el que nos ayuda a descargar a los condensadores cuando quedan cargados. Siempre viene uno por cada condensador. Este es para este condensador y aquí lo tenemos para el otro condensador. No se olviden que cada componente viene identificado con una letra y un número. La letra indica el tipo de componente y el número de ubicación. Por eso que nosotros debemos anotar siempre los números de ubicación. Empecemos, por ejemplo, por el termistor. El termistor aquí está identificado como TH1. TH de termistor y posición 1. Tenemos acá el FV1, el fusible 1. El condensador está ubicado como CX2, condensador X2. Acá tenemos el CY1 y por este otro lado tenemos el CY2, que identifica a estos condensadores. La bobina está identificada con el código LF2 y este otro condensador está identificado como CX3. En este caso, el diodo rectificador está identificado como D1, diodo 1. Y el condensador está identificado como, permítame limpiarle acá la placa, que está con el pegamento que sujeta, está como C3, ¿sí? C3 y C2. Eso es la identificación de los dos condensadores. Entonces, esos números y esas letras siempre debemos tener en cuenta para poder ubicar cada uno de los componentes de nuestra fuente de alimentación. Entonces, hemos visto todos los componentes por el lado donde se ponen los componentes. Ahora vamos a ver por el lado del circuito impreso. Aquí nosotros tenemos, ¿sí? Simplemente lo volteamos y vamos a ver que ahora los puntos conocidos como L y N están acá. Si nosotros lo volteamos, tenemos el punto L y punto N. Entonces aquí vamos a ver que el voltaje ingresa. Por la línea L
ingresa a través del termistor, pasa al fusible, del fusible viene al condensador y a la resistencia que están en paralelo y vienen a esta bobina. Entonces vamos a probar por cuál terminal viene la bobina. Para eso vamos a utilizar nuestro instrumento, nuestro multitester en función continuidad. ¿Listo? Ubicamos las puntas de esta bobina. Vamos a ver para dónde va. ¿Viene para este lado? No. Debe sonar. ¿Para este lado? Sí. Entonces, esta bobina alimenta este lado y por lo tanto llega a este terminal y llega a este otro punto. Vamos a ver qué encontramos ahí. En este terminal vamos a encontrar al diodo rectificador, al terminal 5. ¿Sí? Al terminal 5, B5. Y llega a este otro componente, que en este caso es un puente. Este puente está viniendo hacia otro lado. Entonces nosotros ahora vamos a continuar el diodo. La otra línea, el neutro, viene a este punto, viene este componente, que en este caso es un puente. ¿Sí? Es un puente. De este puente pasa a este dos terminales, que viene a ser el del condensador y la resistencia que tiene debajo, y viene a este punto que ya hemos identificado que es la bobina. A ver, vamos a ver. Entonces medimos aquí y marca continuidad. Entonces viene a este punto y vamos a ver que acá viene también hacia el switch de 110 y viene al condensador, acá al condensador, y del condensador está pasando al puente rectificador, que es este. ¿Sí? Entonces el puente rectificador ya está ingresando, a ver, por estos dos terminales está ingresando el voltaje de corriente alterna. ¿Sí? Por el B5 y el B2. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a ahora ver del diodo. Este es el positivo. El positivo viene a este punto, que es el punto del condensador. A ver, el positivo del condensador, en este caso del C3. ¿Sí? Entonces del condensador el positivo también viene a este componente. ¿Y este componente qué es? A ver, acá está la resistencia. Y viene al negativo del mismo condensador la resistencia. Entonces esta resistencia descarga a este primer condensador electrolítico. A este primer condensador electrolítico. ¿Listo? Ahora, el negativo de nuestro puente rectificador lo tenemos aquí. A ver, volteamos y está acá. Exactamente. Este es el puente rectificador. Entonces el negativo está yendo a este punto y en este punto tenemos acá los dos terminales del segundo condensador electrolítico más grande, que está yendo a este lado al negativo. ¿Sí? Y a este condensador vamos a ver que aquí en este punto hay una resistencia. ¿Listo? Esa resistencia es la que descarga este segundo condensador. Entonces hasta aquí tenemos nosotros la primera sección de la fuente de alimentación de una computadora, que es el conversor AC/DC. Hasta este punto nosotros tenemos ya el voltaje rectificado de 220 voltios a 220, pero en sí no sale 220, va a incrementarse el voltaje. Aquí si nosotros medimos entre el negativo y el positivo del primer condensador, vamos a tener alrededor de 330 voltios. Entonces mucho cuidado al hacer las mediciones. Entonces eso es todo en esta primera sección de nuestra fuente de alimentación.